Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, desarrollando, leyendo, estudiando el capítulo 9. Hoy, de una manera especial, queremos subrayar, estudiar en nuestro curso bíblico el versículo 11. El versículo 11 nos dice lo siguiente. Entonces, una vez que le pide, ¿verdad?, David, que este esclavo, él trabaje la tierra, después al final también le pide, Sibá dijo al rey, tu siervo hará todo lo que ordenó mi señor el rey. Mefiboshet comía a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Se dan cuenta, queridos amigos, esto es lo lindo y esto es lo que se está rescatando aquí. Mefiboshet es siempre el hijo de Jonatán, el gran amigo de David, sobre todo en su juventud, etc. Después tuvo que correr David, tuvo que separarse, pero esa amistad quedó tan pregnada entre los dos. Sibá dijo al rey, tu siervo hará conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo. Y Mefiboshet comía a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Vamos a mirar un poco el contexto siempre dentro de la Biblia. Primero, sea dentro del contexto de esta narración bíblica. Es un momento de gracia real, decimos nosotros, inusitada en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el rey David ya había consolidado su trono, allá no que llevé, imagina, porque recordemos que en este caso el heredero de la dinastía de Saúl es Mefiboshet, el nieto. Este es el hijo de Jonatán, es el que tendría que continuar en todo caso con el reino, con la dinastía de Saúl. Y aquí, sin embargo, David, una vez que consolida ya el reino, el poder sobre todas las tribus, él busca hacer Gesed. Gesed dice entonces misericordia en el Antiguo Testamento, en el hebreo. Es decir, es la misericordia, es la lealtad, es el amor, es un amor que tiene por su gran amigo Jonatán, un amigo entrañable. Ahora, el hijo de Jonatán, Mefiboshet, hijo de Jonatán y nieto del rey Saúl, es hallado y llevado ante David, a pesar de ser descendiente del antiguo rey, o mejor dicho, del antiguo reinado de Saúl, en este caso de la dinastía de Saúl. David lo restituye y le ofrece un lugar permanente en su casa. Atención, queridos amigos. Esto es como nosotros decimos, es como llevar a tu propio enemigo, entre comillas, a tu propia casa. Miren el gesed, miren el favor que le está ofreciendo David.
Y aquí el permanecer en su casa significa el símbolo de honor real. Este acto no solo revela el carácter piadoso de David, ay, si hay por el en lo que sea, como diciendo, ay, si ya la oikoa Gesed, ¿verdad? No es solamente una misericordia humana el Gesed, sino que aquí, queridos amigos, con este Gesed nosotros estamos viendo que hay una ruptura de la lógica de venganza tribal que imperaba entre ellos. Esto volvemos a repetir, dice yo que bueno, porque es importante. Con este Gesed, el hecho, como decíamos, de traerle a tu propio enemigo, entre comillas decimos de este propio enemigo, es lo que él siente hacia Mefiboset y lo trae a su casa, a la mesa a comer con él, significa que hay una ruptura total con la lógica de la venganza tribal. Lógica de la venganza tribal. De me incendié, por lo tanto, de desaparecerse. Hay, oye, yucay, o si no, tenían que salir corriendo, pitando, escondiéndose. Habiendo y cuaya amor, pipo, y cojan, vaya, ya pues, ayer. Tú ya llevas coña de emboeina, porque ya tengo una de esos yupibe en gobierno, pajú, lo que sea, y no porque peor y peor chondi. Entonces, oye, congelar, yo veo, ojo freezer, ve, y la gente come, ojo freezer, ve. Porque yupi fulana, entonces upea allá no entiende bien, no entiende ya ando jaijuinde, entonces hay que cortar todo eso, ¿verdad? Este es el Gesed verdaderamente, pero mirando otra cosa que es mucho más importante. Por eso dice, no es solamente una relación humana. Aquí hay más que una simple relación humana, sino que es una relación, dice, lógica, que hace una ruptura con todo aquello que es venganza, con todo aquello que es negativo. A pesar de que nosotros decimos que somos peor todavía, porque ya digo, la cristianismo de hoy, hay que amar al enemigo de hoy, hay que rezar por el enemigo, hay que pedir por el enemigo. Y entonces, queridos amigos, se dan cuenta cómo David es presentado siempre como esa figura que antecede un poco toda la propuesta que luego traerá Jesús en su evangelio. Volvemos nosotros enseguida con más Ñandillana Ñe Antiguo Testamento. Máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Invocamos tu santo nombre, tu santo nombre. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Invocamos tu santo nombre, tu santo nombre. Grandes son tus maravillas, oh Señor, tu misericordia y amor. Te adoro por la eternidad. Grandes son tus maravillas, oh Señor, tu misericordia y amor. Te adoro por la eternidad.
misericordia y amor, te adoro por la eternidad. Grandes son tus maravillas, oh Señor, tu misericordia y amor, te adoro por la eternidad. Te damos gracias, Señor, te damos gracias, Señor, invocamos tu santo nombre, tu santo nombre. Gracias, Señor, te damos gracias, Señor, invocamos tu santo nombre, tu santo nombre. Oh, invocamos tu santo nombre, tu santo nombre. Invocamos tu santo nombre, tu santo nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Invocamos tu santo nombre, tu santo nombre. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. No existe amor tan perfecto que nos ame hasta el extremo. Te entregaste en la cruz, me salvaste, Jesús, te has quedado entre nosotros. Alabado y adorado sea Cristo, Eucaristía, lo más grande, lo más sublime es tu presencia real. Puedo acercarme y recibir tu cuerpo y sangre que me dan vida. Cielo y tierra se unen, los ángeles cantan tu gloria, Señor. Oh, gloria, gloria en el cielo al que reina con poder. Gloria, gloria en el cielo al que reina
amor tan perfecto que nos ame. Hasta el extremo te entregaste en la cruz, me salvaste, Jesús, te has quedado entre nosotros. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe, Antiguo Testamento. Nosotros estamos aquí con el contexto histórico ahora de este capítulo 9, versículo 11. Versículo 11 del segundo libro de Samuel. Es aquí donde Sibá, este esclavo, que es mucho más que esclavo, ¿verdad? Que estaba en la casa de Saúl, era un administrador, le dice al rey: tu siervo hará todo lo que ordenó mi señor el rey. Mefiboset comía a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Que hay una ruptura total de la lógica de venganza tribal que existía en ese tiempo. Y el hecho de la mesa que el rey, en este caso, le invita, dice, y come de la mesa del rey como uno de sus hijos, así el rey se convierte en una figura también profética, como decíamos al final, de lo que es el banquete mesiánico. Banquete mesiánico, el banquete del Mesías, del ungido, porque Mesías significa salvación, salvador. Entonces, Upeanaina habla, oye, se acañan de que solamente una ruptura con el mal, una ruptura con aquello que siempre era venganza o que era situaciones negativas, es lo que después puede reconstruir una situación de dificultades o de problemas. El mal genera mucho peor, ¿verdad? O sea, genera mucho más mal. Apenas ahí pone. Y eso es lo que ahora nos está diciendo con este contexto bíblico que estamos mirando. Ya mañana, amigos, hagan el contexto histórico. Recordemos que estamos en el apogeo del reinado de David. Estamos más o menos en el siglo X antes de Cristo. Y la consolidación del poder davídico y la conquista de Jerusalén se establecen como este nuevo orden monárquico. Cuando entonces Saúl o Asama, este era el descendiente de la dinastía de Saúl, pero como Saúl ya ha pasado a la historia, el Señor lo ha rechazado, ahora es David el que ha unido ya a todas las tribus, una de las cosas muy interesantes. En este marco del nuevo régimen es donde David quiere honrar a un descendiente del linaje de Saúl. E incluso, como decíamos, que tiene también tiene el derecho nada más y nada menos que al trono. Saúl ha sido derrotado, por lo tanto, aquí no tendría que David hacer a favor, por lo menos al contrario, según la costumbre, decíamos que David tendría que hacer desaparecer a todos los posibles candidatos a volver a restaurar el reino de Saúl. Sin embargo, él, en lugar de exterminar a la casa rival, a la casa de Saúl, lo que hace es ahora llamar, condecorar, agradecer, devolverle, le devuelve luego las tierras. Y es esa tierra, ahora cultivarás, le dice aquí a Sibá, cultivarás la tierra para él, tú, tus hijos y tus siervos, y le entregarás los frutos para que vivan de sustento
sirvan de sustento a su familia. Pero dice Mefiboset, nieto de tu señor, comerás siempre a mi mesa. Sibá, este esclavo administrador, dice, tenía 15 hijos y 20 siervos. Bueno, 20 siervos. Sibá dijo al rey, tu siervo hará todo lo que ordenó mi señor el rey. Mefiboset comía a la mesa de David como uno de los hijos del rey. David entonces, con esta benevolencia, la benevolencia política de David, el amor sobre el cálculo también de todo lo que él está mirando y está viendo. A veces pues uno lleva uno se argelo lo que sea, incluso puede haber reclamos, ¿entiendes? Porque según la lógica, el que tiene que continuar con el trono va a tener que ser Mefiboset. Pero pebendo página, porque esto continúa. Mefiboset tal vez ahora no va a ser el rey. No va a ser el rey. Porque ya sabemos que es inválido, todas esas cosas. Pero Mefiboset, el día en que tenga descendencia, entonces esos pueden reclamar. A pesar de hoy, entonces David tiene Gesed en el sentido político. Él está evitando con esto futuras reclamaciones al trono. El gesto de David, queridos amigos, se inscribe en la ética de la alianza davídica, donde el rey actúa conforme a la voluntad divina y no a la lógica humana. Nosotros en el segundo libro de Samuel capítulo 7, cuando el Señor le promete el reino, yo construiré tu casa, le dice el Señor a David. No es entonces, decíamos, sobre la construcción de esta casa. Ya puede albañil o lo que sea, ya puedan de la arquitectura, hace hoy año ingeniero, todo lo que sea, ya construitan de la va a tu palacio, el Jejal, no. Sino que quiere decir los valores y los principios míos de los mandamientos de Dios son los que regirán tu casa. Volvemos enseguida con más de Yarañi en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Septiembre. El discípulo amado. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Como siempre, la palabra del Señor que nos ayuda a dar pasos muy importantes en nuestra vida de todos los días. Tiempo ordinario, tiempo de Dios. Hoy se nos presenta el comienzo de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, del 1 al 5 y luego del 8b al 10. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. A ustedes gracia y paz, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y les tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios nuestro Padre recordamos sin cesar la actitud de su fe, el esfuerzo de su amor y el aguante de su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Bien sabemos, hermanos amados de Dios, que Él les ha elegido y que cuando se proclamó el Evangelio entre ustedes, no hubo solo palabras, sino además fuerza del Espíritu Santo y convicción profunda.
saben cuál fue nuestra actuación entre ustedes para el bien de ustedes. Su fe en Dios había corrido de boca en boca, de modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de la acogida que nos hicieron, cómo abandonando los ídolos volvieron a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Qué lindo, queridos hermanos. Esta carta, primero el saludo, como siempre. Oñe presentar a ella de lleva ave Pablo, Silvano y Timoteo. Siempre es la comunidad, upeala, como sarambiejina y cualcájina lleva peñan de yara, o me eva de cuechupecuera, vaya pa peñan de yara o pocoa de cuechupecuera. Y después, queridos amigos, además de desearle gracia y paz a cada uno de los miembros de la comunidad, con ahí siempre damos gracias por ustedes. Upeala llame Yahweh lleve a peñan de yara de peñan de la pisacuera. Pero esto también nos lleva y nos hace entender Yahweh lleve eno peñan de yara peñan de la pisacuera, quiere decir que estamos en buen camino. Quiere decir que ya poponaina las cosas opeare la yeye popetea ya ahui lleve porque pehendú peñan de yara ñe ape ya pojina peñan de yara oyerurea pm. Y por eso dice, bien sabemos, amados de Dios, que Él les ha elegido. Y cuando se proclamó el Evangelio entre ustedes, no hubo solo palabras, sino además, fuerza del Espíritu y convicción profunda. Convicción profunda. Upea la ñeco te imagina, ñandea pues te ves yo que cuera. Porque este itereí, ñaíla, ñañembojera cristiano, ñamueneje el libro de bautismo, pero si te he visto no me acuerdo. Alleva. Pe convicción lo falta ñandejina, la ñasejanguá de tanta corrupción. Coña, al frente go oreco paite y bautismo, cristiano me vengo, alleva. De una o de otra manera. Hoy lo cambiamos a veces ñembojera hoy cristiano porque es otro secta, pero lo que sea. Pero lo mismo, mondavente más. Entonces, queridos amigos, quiere decir, aquí lo que Pablo nos está diciendo y recordando, que hubo convicción en todo lo que estábamos haciendo. Y después dice, de modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de cómo ellos se han aferrado a la fe en Jesucristo. Queridos amigos, y vamos a pedir esta convicción y sobre todo la perseverancia en nuestra fe para que podamos hacer el bien, pero el bien para toda la comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Estoy buscando la manera de vivir dentro de ti, que todo lo que yo piense sea solo para ti, que al mirar al firmamento me ilumines con tu luz. Yo quiero ser tuyo por siempre, para siempre, mi Jesús, porque amarte con locura lo que quiero y adorarte sea mi anhelo, es mi deseo, que mis manos no se cansen ya, lavártelo, que mi boca no se canse de
bendecirte y de adorarte. Oh, oh. Hoy confieso que no puedo vivir sin tu amor, Señor. Tú eres la luz de mis ojos y vives en mi corazón. Hoy escucha mi canción, que yo te quiero adorar. Tú me has seducido, Cristo, y yo me dejé enamorar. Porque amarte con locura es lo que quiero, y adorarte sea mi anhelo. Es mi deseo que mis manos no se cansen de alabarte, no, que mi boca no se canse de bendecirte y de adorarte. Oh, oh, Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. En el silencio te abro mi corazón, Señor. Que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Y si no miro tu cruz, pierde sentido mi historia y vana es la gloria. Que no me faltes, Jesús, llena mi vida de luz, en Jesús. Queridos amigos, apoyemos
al primer canal católico del país, Ñandillara Ñe'e. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros, queridos amigos, con este contexto cultural antropológico. Esto significa, queridos amigos, que este versículo 11, donde Sibá dijo al rey, tu siervo hará todo lo que ordenó mi señor el rey. Y Mefiboshet comía a la mesa de David como uno de los hijos del rey, nos muestra un poco cómo es esta cultura semítica y sobre todo cómo actúa del sentido antropológico, del sentido humano. David, recordemos que a David se le presenta como un rey muy humano, muy cercano. Oye, Yacuá, oye, por Yahuere, colas avisare, o mañana, o Jeshaje, y bueno, Upeisha, Ñandella, Yapomana, Pela y Cote, imagina cochera Pichacoa, ¿verdad? Y entonces, en la cultura semítica antigua, compartir la mesa significaba algo más que simplemente sentarme a comer, ¿verdad? Como también entre nosotros, ¿verdad? No hace falta que sea solamente una cultura semítica, pero aquí, como estamos en el sentido bíblico, el sentarse a compartir la mesa era mucho más que un simple comer, sino que quiero invitarle porque estoy en comunión, porque era jaljú ayer. Ñande oigo alguna vez, ya que ve fiestas, a ver lo que sea, ñande invitas y bebete y cumpleañona. A ver, calculantes y nada, Eva, hoy coña nendie. Siempre entramos y ¿qué hacemos? Esta vez ya la mesa lleva mesa y cuera, guapillo a la gente. Amba, el arella, pues haré mañana. La andeñoma, eres no te entre dos, vejono. A ver, ya te mesa para 10, para 8, para 9. A ver, entre dónde ven. Va el ella, pues. Eñe, pues, un mañana, eres mova, hasta guapina. Tena, hoy no mi, ore copado, y la anderera, y pa' mover de, va, me sabe varios otros guapina. De eremos mandi bajata guapuina, mandi bajata guapuina. A veces técnico a ver la heiseañande. Quiere decir, queridos amigos, que el comer, el sentarse a la mesa significa siempre comunión. Reñeñandu ponana, la eñeñandu ahí, ¿no? Entonces, de ajay, de aro, nande ustai, de ay. No es para vos una fiesta y no es para vos un encuentro lindo, ¿verdad? Y entonces, eso es lo que quiere decir aquí, implica comunión. Implica esa reconciliación, ese encuentro, aceptación en ese círculo íntimo. Nos aceptamos, da gusto, compartimos. Y detrás de la comida compartimos ese encuentro. Ahora, el hecho, queridos amigos, de que Mefiboshet, lisiado de ambos pies, ¿verdad?, coma en la mesa del rey como un hijo más, esto está desafiando las normas de honor y vergüenza vigentes de aquella sociedad patriarcal. Está desafiando. Pero a David no le interesa, él va por encima. Porque decíamos que en el capítulo 7 de este libro, segundo libro de Samuel, en ese pacto, en ese berit que había hecho David con el Señor, o mejor dicho, la promesa, porque todo proviene, el libro de históricos, el que dirige la historia es siempre Dios. Apeñan de Yara iba el cuello, se haya potan de landeron entre comillas. Pero eso quiere decir, yo te voy a construir tu reino, tu dinastía, pero con los principios y valores que yo te voy a transmitir. Y yo te voy a decir que son los valores de la Biblia, los valores de la humanidad, los valores que provienen de Dios. Qué interesante que esto, queridos amigos, como enseñanza. David entonces está desafiando y está rompiendo esas reglas vigentes de ese tiempo.
Ahora, nosotros sabemos que en una sociedad, por eso estamos hablando del aspecto muy antropológico, la discapacidad era asociada también con la vergüenza y la exclusión. El que estaba en discapacidad no podía presentarse ante el rey, incluso no podía entrar en el templo. Pero David lo reintegra, ya hemos visto en los versículos anteriores, peña de ya estudiamos hoy. Aupeaco dice reintegrar al corazón del pacto comunitario. Y nada más y nada menos que el que lo está reintegrando al espacio comunitario es el Tendotá. Queridos amigos, Aupeaco dice peña de Papa Francisco, este itereive cogeñan de iglesia en salida, tapejo pejecha. Oye, excluía. Oye, auto-excluía. Este Papa Francisco fue un papa, pero para mí por lo menos, con las ideas y las propuestas, un papa muy, muy interesante, ¿verdad? Pero porque decía y metía el dedo en la llaga justamente en este aspecto antropológico, en que muchas veces nosotros excluimos a la gente, o si no, la misma gente se autoexcluye. Entonces este cu da y cosea y querecuera nañaimesela y que pecuera lleva. Es como decirle, usted no tiene nada que ver con nosotros. Tapejo llegó, ay, ni oí que peyuche torba, penenejina ni oí que. Se dan cuenta, queridos amigos, es interesante. A operar con la aquí está la figura, ¿verdad?, de el mesianismo, el salvación, Mesías, ungido, Yeshua. Esto, queridos amigos, está queriendo decir que el que viene, el ungido, tiene esta misión importante. Y la figura de David es esta, de enseñarnos, de mostrarnos. Es la figura del Mesías, que está haciendo casi, por decirlo así, con los valores y principios, como el precursor. Y entonces, aquí refleja una antropología del reino que valora al individuo, a la persona, no por su utilidad, porque cuando hay letereico, hay catuto yapopea, hay catuto yapoamoa, peajeta y plata, peame etaché, ¿verdad? No por su utilidad, sino sobre todo, queridos amigos, por esa dignidad inherente a la persona como hijo de la promesa. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El piadoso rey de Francia, Luis IX, por mandato del Papa Inocencio IV, con el respaldo del primer concilio de León, recibió el encargo de dirigir la séptima cruzada para desalojar a los musulmanes que se habían tomado a Jerusalén, y en 1248 se embarcó con 40.000 soldados y 2.800 caballeros, con los que se tomó la ciudad de Damieta, a orillas del río Nilo, en junio de 1249, y continuó hacia el Cairo, pero la arremetida de los infieles, más el hambre y una epidemia de escorbuto, diezmaron su ejército y lo hicieron retroceder hacia Damieta, a la que no alcanzó a llegar, porque en el camino fue rodeado y apresado por los enemigos. Una vez en cautiverio y enfermo de disentería, salió a flote su serenidad y aplomo diplomático, pues a pesar de ser amenazado, no se dio un palmo a las pretensiones de sus adversarios, e incluso les dijo que podían disponer de su vida antes que renunciar a su fe, condición que le había impuesto su vencedor, el sultán Ayubí de Egipto. Y se negó a pagar el rescate de 1.000.000 de onzas de oro que pedían por él, pero sí aceptó pagar esa cantidad por la liberación de todos sus oficiales y soldados cautivos. En esas circunstancias,
Se dedicó a orar, a ayunar, a cantar salmos y a atender con devoción paternal a los heridos y enfermos de su tropa, a los que bañaba, alimentaba y curaba con sus propias manos. Al poco tiempo, su madre, Blanca de Castilla, con la ayuda de los nobles del reino y aportes del pueblo francés, reunió la suma pedida y Luis IX y todos sus hombres fueron liberados. Luis IX, nacido en Poissy, Francia, en 1214, fue educado por sus padres en un ambiente de observancia estricta de los preceptos católicos, los cuales asimiló con acendrada devoción, y al morir su padre, fue coronado en la Catedral de Reims, pero como solo contaba 12 años, su madre, la piadosa reina Blanca de Castilla, asumió la regencia de Francia y poco a poco fue impregnándolo de sabiduría, transparencia, equidad, ecuanimidad, misericordia, las que el rey practicaba diariamente con los más pobres y desvalidos de su reino, a los que proveía, invitaba a su mesa y en muchas oportunidades lavaba y besaba sus pies siendo el rey. Al cumplir 20 años en 1234, tomó las riendas del gobierno, pero mantuvo a su sabia madre como principal consejera y se reforzó al contraer matrimonio con Margarita de Provenza, una virtuosa princesa con la que tuvo 11 hijos y fue su principal soporte espiritual, con mayor razón tras la muerte de la reina madre. Era tal la probidad de Luis IX que creó una comisión de inspectores que recorría el país, recibiendo las quejas de los ciudadanos contra los abusos de los funcionarios reales. Acabó con la usura, los juegos de azar y los duelos de honor, instituyó la Cámara de Cuentas que debía escrutar el manejo de los fondos públicos, prohibió la guerra entre los señores feudales y para defender a los oprimidos, vasallos de estos, de los señores feudales, tenía a los mejores abogados de París. Abrió un hospicio para 300 ciegos y los hoteles de Dios en los que albergaba a los abandonados en las calles. Construyó la Catedral de Saint-Denis y fundó la Universidad de la Sorbona. Firmó una duradera paz con el rey Enrique III de Inglaterra, con quien intercambió territorios en disputa desde hacía más de un siglo. Diariamente invitaba a su mesa a 12 mendigos y a menudo él mismo les servía la comida y lavaba sus pies. Después de atender los asuntos del Estado, oraba largas horas, ayunaba, mortificaba su cuerpo y hacía periódicamente retiros espirituales con los franciscanos, a cuya tercera orden pertenecía él como laico. En 1270 se puso al comando de la octava cruzada, pero al llegar a Túnez, San Luis IX de Francia y buena parte de su ejército contrajeron fiebre tifoidea por culpa del agua contaminada y las precarias condiciones higiénicas. Y después de dictar algunas disposiciones a su heredero, el príncipe Felipe, que lo acompañaba, San Luis, rey de Francia, expiró el 25 de agosto de 1270 y fue canonizado en 1297 por el Papa Bonifacio VIII. Por eso hoy, día de su festividad, pongamos en práctica las últimas palabras que San Luis, rey de Francia, dijo a su hijo: ponte siempre más del lado del pobre que del rico, hasta que averigües de qué lado está la razón. Yante Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Septiembre. El discípulo amado.
Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe, Antiguo Testamento. Estamos en el segundo libro de Samuel, con el capítulo 9. El versículo es el versículo 11. Sibá dijo al rey: tu siervo hará todo lo que ordenó mi señor el rey. Mefiboshet comía a la mesa de David como uno de los hijos del rey. La palabra o el nombre Mefiboshet, ya es a mí entonces, Mefiboshet. Esta palabra significa literalmente, queridos amigos, el que esparce vergüenza. Peñanemotía, dice la Mefiboshet. Mefiboshet, hebreo, dice entonces, vea las eras y lleva el hijo de Saúl, nieto de Saúl, hijo de Jonatán. Mefiboshet dice el que esparce vergüenza. Peñanemotía, o parubi ñanemotí, ñanemotí. Remañá ese ñanemotí. Tu llama la vergüenza. Y entonces, queridos amigos, de otra parte, también puede significar, y sobre todo, pero mirando desde el punto de vista de lo que hace el rey David, es también, por otra parte, a través de Mefiboshet, porque él volverá a ser restaurado. Lo que va a suceder aquí es la reintegración. David, o reintegrada, yo muy dentro, nada más y nada menos que dentro de la corte, al final de cuentas, en su corte, ¿verdad? Dice que Mefiboshet, y él le había dicho, pero Mefiboshet, nieto de su señor, comerá siempre a mi mesa, y lo está reintegrando. Esto es lo que después nosotros vamos a encontrar también en el Nuevo Testamento, la figura de Jesús, las características de Jesús. A los tullidos, a los leprosos, a los enfermos, a los ciegos, a todo el mundo lleva. Entonces, eso quiere decir volver a reintegrarlo a la sociedad. Miren que esta es la característica esencial y fundamental de la vida cristiana. Papa Francisco, porque en todo su discurso él miraba este aspecto. Hay que reintegrar. Hay gente que se ha ido, que ha salido, ha sido considerada, disculpen la expresión, como una sarna, lleva, de la sociedad. Entonces ya no es llevando ya y cuera. Sin embargo, el Papa Francisco insistió tanto. Entonces hay que volver a reintegrarnos. Pero volver a reintegrarlo no quiere decir, queridos amigos, que vamos a seguir de la misma manera, y viva la pepa, y bueno, ahora todos aceptamos la misma manera, etc. ¿Se acuerdan cuando se habló mucho de aquellos que tenían segundas nupcias, que tuvieron problemas? No, hay que reintegrarlos, pero él decía incluso, pero dejaba en manos de cada uno de los sacerdotes, de los obispos, tener la capacidad de un diálogo, pero también del cristiano, del que quiere hacer el camino, ¿entienden? Para ser reintegrado. El hacer. Tengo otras ovejas que están dispersas, que pertenecen a otro redil. San Juan y Mañandé, justamente por esta situación que él vivía también históricamente en su tiempo. Y aquí podemos encontrar este nombre, Mefiboshet, también como el que destruye la vergüenza, en un sentido positivo. Es decir, con su reintegración, todo lo que era vergüenza ahora queda de lado, porque lo más importante es volver a reintegrar. Entonces los dos elementos, por una parte peñanemotía, pero por otra parte, como David lo reintegra, entonces es en el nombre de Mefiboshet, del nieto de Saúl, él es el que va a romper aquella cosa negativa que se hacía entonces con respecto a los que estaban discapacitados. Otra palabra clave, queridos amigos, es justamente la palabra el rey, ¿verdad? El melech. El término hebreo melech siempre denota mucho más que gobernante también. No es solamente el que gobierna, el que está rigiendo, sino que el rey ideal no es solo un jefe político, queridos amigos, sino que es un siervo de Yahvé,
Esto es importante, sobre todo, por eso este es un libro político para políticos. Porque ya de talla de cola político cuera, pero ave solamente para Shela Amandá, Shela político, entonces Sheiga tu Amondá, Sheiga tu Ayapolaya posea, Aba bendiga tu hija y she, entonces Pejendu que la ceja ea. Muchas veces nos ponemos por encima, hasta nos ponemos como los jueces por ser políticos. Y aquí dicen, no, el Melech, antes que nada, es siervo de Yahvé. Handelare y que no, en esa terminología. Siervo de Yahvé, quiere decir que vos también tenés que ponerte bajo las reglas y las normas del Arca de la Alianza, es decir, de los mandamientos de Dios. Aupebereleeta, aereta, en primer lugar Dios, no tomará su santo nombre en vano. Santificará la fiesta de Jota de la misa, a veces no hay años de político, o la misa, oñe su, aunque sea, o oñe confesa, daikwai, nin daikwai, pero hay que saberlo. Aupeyatula, no robarás, humía gatungo, bueno, humía todo entra, primero se es siervo de Yahvé, primero se es siervo de Yahvé, y después entonces está este otro elemento, y eso significa ser Melech. Como enseñanza entonces, queridos amigos, antes que nada, se nos propone una reconciliación por encima del rencor. David aquí no es rencoroso, sino que quiere reintegrar a la sociedad. Como un segundo momento de la enseñanza, David lo que está haciendo y trayéndole a Mefiboshet a la mesa, esto es un símbolo, queridos amigos, de la inclusión. Se comía alguna vez esa en algunas casas que me invitan, ¿verdad? Que son gente muy pudiente o lo que sea. Me alguna vez y tengo mi chica, tengo la muchacha, tengo, por no que la hice, arecola se servijado, arecola poquirado, lo que sea. Bueno, por lo menos esas expresiones, najenduve imagina, pero algunos tal vez piensan todavía así. Pero en algunas casas he visto que, por ejemplo, la empleada, la cocinera, la barrendera, lo que sea, la que limpia la casa, trabaja ahí, está, se va y come ahí con los dueños, con los hijos. Eso me llamó la atención. Eso me llamó tremendamente la atención en algunas familias, ¿verdad? Eso es lo que hace David. Lo vuelve a incluir a Mefiboshet a su mesa. Eso significa. Y luego, queridos amigos, también el hecho de la humildad. ¿Por qué? Porque Melech, decíamos, él sabe y él dice, yo no soy un regente simplemente, uno que rige, sino que soy un siervo del Señor. Eso hay que ser antes que nada, porque sigo también yo como rey los mandamientos del Señor. Y aquí la fidelidad sobre todas las promesas, porque acá promete con Jonatán y David lo cumple. Y de esta manera la última enseñanza, queridos amigos, es para nosotros una dignificación de aquel que es inválido. Hay que volver a dignificar, Papa Francisco, volver a incluirlo, dignificar al hombre. Queridos amigos, me despido de ustedes, les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo